Buenos días, estimados estudiantes. El presente video es con el fin de hacer el desarrollo del taller del tema costos por órdenes de producción. Recordemos que hemos visto que existen dos sistemas de costeo. Los sistemas de costeo son aquellos métodos que utilizan las empresas con el fin de hacer el cálculo de los costos en sus áreas de producción. Teniendo en cuenta que tenemos los costos por órdenes de producción en primer lugar y costos por proceso en segundo lugar. El presente taller está orientado al desarrollo o aplicación de un sistema de costos por órdenes de producción. Recordemos que también es conocido como sistema de costos por órdenes de producción específicas, que consiste en ir acumulando los costos para cada uno de las órdenes de producción que ingresan al proceso. Entonces vamos a dar inicio al desarrollo de este taller, el cual nos presenta tres órdenes de producción que ingresaron al proceso durante el periodo. Para este desarrollo de este sistema de producción, normalmente pues yo sugiero tener en cuenta el siguiente paso a paso, digámoslo así, llevar a orden el desarrollo, o llevar en orden, perdón, el desarrollo de cada uno de los siguientes pasos que me permitan ir identificando los elementos del costo y finalmente que me permitan hacer la acumulación por cada orden de producción. Entonces vamos a ir desarrollando cada uno de los siguientes pasos de acuerdo a la información que me están entregando en el taller para su desarrollo y finalmente pues elaborar las inquietudes o preguntas adicionales que nos trae el taller. Entonces, en primera medida, lo que debemos hacer es identificar cuántas y cuáles son las órdenes de producción que se requieren en el proceso o que van a ingresar al proceso productivo. Cuántas órdenes de producción van a ingresar al periodo y cuántas unidades voy a fabricar por cada orden de producción. Ese es nuestro primer paso que debemos hacer. Entonces, el taller nos dice que la empresa Los Pinos Limitada para el mes ingresó a su proceso tres órdenes de producción así. La orden de producción 15, 16 y 17 con estas unidades, 1500 para la 15, 1200 y 1800 para la 17. Entonces, en nuestro primer paso, que es la identificación de las órdenes de producción, tendríamos que son estas tres órdenes de producción y un total de unidades a fabricar o a producir en el periodo de 4500. Ese es nuestro primer paso. El segundo paso dice determinar el costo de la materia prima directa. Tengamos en cuenta que para determinar la materia prima directa se deben tener en cuenta dos variables, que es el consumo de los materiales y el costo de esos materiales. Con esas dos variables podemos determinar el cálculo del costo de la materia prima directa. Entonces volvamos al taller. El taller nos indica que cada orden de producción tiene un precio de venta de 34.500, 26.300 y 25.800 más IVA respectivamente. Las órdenes consumen los siguientes materiales para cada unidad producida. Del material A consume 3 unidades, del material B consume 8 unidades y del material C consume 5 unidades para la orden de producción 15. Para la orden de producción 16 se consume de A 2 unidades, de B 6 unidades y de C 10 unidades.
Para la orden de producción 17 se consume de A 7 unidades, de B 2 unidades y de C 8 unidades. ¿Qué quiere decir eso? Pues debemos identificar cuántos son los materiales que se utilizan para la fabricación. Entonces el ejercicio nos habla que son 3 materiales los que se utilizan: el A, el B y el C. ¿Sí? Y nos dice, nos indica el consumo para cada orden de producción por cada unidad que voy a fabricar. Entonces, el consumo, es decir, la cantidad que yo necesito para cada orden de producción, es decir, para la orden de producción 15, me dice que del material A necesito 3 unidades, del material B necesita 8 unidades y del material C necesita 5 unidades. Entonces, tener en cuenta los materiales que yo necesito para fabricar el producto y el consumo por unidad para cada orden de producción. Cada orden de producción puede tener su consumo de forma independiente o de forma diferente. Entonces, ¿qué significa esto? Que con esta información yo calculo los materiales que requiero. Los materiales requeridos. ¿Qué quiere decir entonces? Que para la orden de producción 15, si voy a fabricar 1500 unidades del material A que consume 3 unidades, para el total de las unidades voy a necesitar 4500 unidades del material A. Para el material B consume 8 unidades. Para las 1500 unidades que voy a fabricar voy a necesitar 12.000 unidades del material C. Del material B. Del material C necesito 5 unidades por las 1500. Voy a tener que consumir 7500 unidades del material C. Entonces hay que tener claro esto. Yo debo primero calcular la cantidad de material que yo necesito, ¿sí?, por cada uno de los materiales o de los insumos que necesita el producto al momento de fabricarlo. Esta sería mi necesidad de materiales para producir las 1500 unidades de la orden de producción 15. Ahora miremos para la orden de producción 16 qué pasa. Nos indica que para la orden de producción 16 del material A se necesitan 2 unidades, del material B 6 unidades y del material C 10 unidades. Ahora entonces calculemos la cantidad total de materiales que requiero. Entonces, si de la orden de producción 16 voy a fabricar 1200 unidades, voy a necesitar de material A 2400, del material B 7200 y del material C voy a necesitar 12000. Y para la orden de producción 17, entonces miremos qué necesitamos. Para la orden de producción 17 necesitamos del material A, dice que consume 7 unidades, del material B consume 2 unidades y del material C consume 8 unidades. Para la orden de producción 17 vamos a producir 1800 unidades,
Eso significa que del material A necesitamos 12.600, del material B necesitamos 1.800 y del material C necesitamos 14.400. Entonces hay que tener en cuenta que para el cálculo de la materia prima directa debo calcular primero qué cantidad de materiales necesito para posteriormente ahí sí calcular su costo. El ejercicio nos dice que los precios de compra de los materiales son de A 850, es decir, que el valor de compra de estos materiales es de A 850, de B 550 y de C 350 por unidad. Quiere decir que cada material de A vale 850. Ahora sí, con esta información puedo calcular el costo de la materia prima directa para cada orden de producción. Entonces, de A necesito 4.500 unidades para la orden de producción 15 y cada unidad de A vale 850. Es decir que el costo de los materiales de A es 3.825, de B 6.600.000 y de C 2.625.000. Quiere decir esto que el costo de la materia prima directa para la orden de producción 15 en todos sus materiales tiene un costo total de 13.050.000, porque debo sumar todos los materiales, ¿cierto? A, B y C, que es el componente de todo el artículo. Ahora vamos a calcular los costos de materia prima directa para la orden de producción 16. Los costos de los materiales son los mismos, ¿cierto? Entonces calculamos, requiero 2.400 de A por un valor de 850 cada unidad, 7.200 de B por un valor de 550, los costos de C 12.000 por 350. Quiere decir que los costos de la materia prima directa de la orden de producción 16 vale 10.200. Y en tercer lugar tenemos la orden de producción 17 y vamos a calcular los costos de la materia prima para esta orden de producción. Tenemos el mismo valor de compra por cada material y entonces el costo de A sería 10.750.000, el costo de B 550 y el costo de C 5.040.000. Entonces, tener en claro que para el cálculo del costo de la materia prima estas dos variables son importantes: consumo de materiales, ¿cierto? ¿Cuánto necesito para fabricar una unidad de cada uno de los materiales? Y finalmente, ¿cuál es el valor de compra de cada material para así calcular el costo de la materia prima directa, que sería nuestro segundo paso? El tercer paso nos indica acá que debemos determinar la mano de obra directa, el costo de la mano de obra directa. El costo de la mano de obra directa está dado por dos variables que hay que tener en cuenta: la variable tiempo y la variable costo. Tenemos que aclarar que cuando hablamos de producción, la parte productiva o el tiempo de fabricación es importante para saber cuánto se tarda en la fabricación de cada artículo. En el ejercicio nos dice que el tiempo de mano de obra directa por cada orden de producción, tiempo de mano de obra directa. Entonces debemos identificar cuál es el tiempo de mano de obra directa para la orden de producción 15. Es de 3.5 horas por unidad.
Entonces 3.5 horas por unidad, es decir, es el tiempo que se tardan en fabricar una unidad de la orden de producción 15. De la orden de producción 16, 2.8 horas por unidad, y de la orden de producción 17 se invierte 1.5 horas por unidad. Entonces esta es la primera variable que debemos identificar. ¿Cuál es el tiempo que me gasto por cada unidad fabricada? Y el valor de la hora de mano de obra directa se paga a 2.200 pesos la hora. 2.200 pesos la hora. Entonces tenemos las dos variables. Ahora sí determinemos el costo de la mano de obra directa para estas órdenes de producción. Entonces acá debo determinar el tiempo total. ¿Sí? Entonces, si por una hora me gasto 3.5, ¿cuánto fue el tiempo para fabricar 1.500 unidades? Quiere decir que me gasté 5.250 horas. Para la orden de producción 16, 2.8 horas por unidad y vamos a fabricar 1.200, en total sería 3.360 horas. Y para la orden de producción 17 voy a fabricar 1.800 horas por el tiempo de 1.5 horas. Quiere decir que me voy a gastar 2.700 horas para esa orden de producción. Y el costo de la mano de obra directa pues será igual al total de estas horas por el valor de la hora que tenemos. Quiere decir que para la orden de producción 15, el valor de la mano de obra directa son 11.550.000. Para la orden de producción 16, 7.392.000. Y para la orden de producción 17, 5.942.000. Entonces, es tomar el tiempo total de la producción y multiplicarlo por el valor de la hora. ¿Qué hay que tener en cuenta acá? La unidad de medida. Si me están hablando de tiempo de fabricación en horas, pues el costo lo debo multiplicar por el valor de la hora. Pero si me estuvieran hablando el tiempo de mano de obra directa en minutos, pues yo tengo que multiplicar el valor de esos minutos por el valor del minuto. No podría multiplicarlo por el valor de una hora. Entonces hago claridad para que en el momento de cualquier ejercicio se tenga preciso identificar cuál es la unidad del tiempo que se está trabajando, si son horas, si son minutos o pueden ser segundos, dependiendo del proceso productivo que se esté desarrollando. Entonces acá ya hemos determinado el segundo elemento del costo, que es la mano de obra directa.